Ya, una vez más, por favor, les voy a pedir que me confirmen por el chat si se ve y si se escucha con claridad, ¿sí? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias por confirmar. Bueno, entonces hasta acá ya tengo creadas mis combinaciones de carga y tengo creadas mis combinaciones de servicio. Bueno, mis combinaciones de carga de diseño, mis combinaciones de carga de servicio. ¿Por qué me voy por la norma americana? Porque la norma americana tiene un capítulo para determinar cargas de hielo, ¿sí? Y además el ACI, bueno, el ACI dice lo siguiente, ¿no? Guarden un segundito. ACI, vamos a chequear un ACI 318. No recuerdo cuál estaba totalmente en digital, creo que es el del 2005. Vamos a abrir, a ver, aguarden un segundito. Del 2005 solamente porque este está completamente en digital, ¿sí? Y acá voy a colocar granizo en el buscador, ¿sí? Este artículo se mantiene en las diferentes versiones de la norma que podemos tener y dice, si una estructura se encuentra ubicada en una zona de inundación o está sometida a fuerzas por cargas de hielo atmosférico y entre paréntesis granizo, deben usarse las cargas por inundación o por hielo y las combinaciones de carga adecuadas en la norma ASCE 7. ¿Cuál es la norma ASCE 7? Es esta de acá, ¿sí? Y esta norma tiene un capítulo, que es el que está acá, capítulo 10. Fíjense, lo voy a marcar. Acá está el capítulo 10. Y este capítulo 10, como van a poder apreciar, dice ice load, es decir, cargas de hielo atmosférico, cargas de granizo. Es decir, lo correcto sería entrar a esa norma y determinar las cargas de granizo conforme a esos procedimientos. El problema es que el granizo depende de las condiciones meteorológicas y las condiciones meteorológicas son propias de cada país. Entonces nosotros en Bolivia no tenemos una norma oficial para la determinación de cargas de granizo. Perdón, ahora sí. No tenemos en Bolivia una norma oficial para la determinación de cargas de granizo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues acudimos a otras normas, buscamos otros criterios para determinar un valor que sea razonable conforme a nuestra realidad. De todas maneras, independientemente de eso, es la ASCE la que te da algunas modificaciones a las combinaciones que tú tenías para incluir esa carga de hielo atmosférico de granizo. Por esas razones que yo tomo esta norma. Entonces voy a ir a la opción de definir combinaciones y voy a hacer lo que me dice acá. Fíjense. Cuando una estructura está sujeta a hielo atmosférico y viento con hielo o cargas de viento con hielo, las siguientes combinaciones deberán ser consideradas. Dice 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva de la carga viva más 0.2 de DI, vamos a recordar que es peso del hielo, ahí está, más 0.2 del peso del hielo y más 0.3 de la nieve. Entonces, esa combinación yo la voy a agregar. Voy a agregar una nueva combinación. Voy a hacer una combinación 6. Como dice la norma, acá es 1.2 de las cargas muertas, 1.2 del peso propio y 1.2 de la sobrecarga permanente. Luego, no tengo carga viva, tengo carga de techo, más 0.2 del hielo, o del granizo en este caso. Más 0.2 del granizo. Ahí está. Y esta es mi combinación 6. Ok, a esta combinación 6 le voy a agregar una copia y se va a llamar combinación 7. Y esta combinación 7 es 1.2 de la carga muerta más el granizo, más el viento con hielo y más 0.3 de la nieve. Entonces acá, este granizo lo voy a cambiar a un factor de 1 y el resto se mantiene igual. Y, ok,
La combinación 4D en este caso es lo mismo que la combinación 4C. Resultaría lo mismo porque no estoy considerando esta carga que es viento con hielo. Enseguida les voy a mostrar lo que se llama viento congelado también, ¿no? Y sí voy a crear una última combinación que va a ser la combinación, en mi caso, la combinación 8, pero colocando la carga muerta con un valor de 0.9 y acá también con un valor de 0.9. Ahí está. Ok, voy a ir a mi envolvente y en mi envolvente voy a agregarle las combinaciones que acabo de crear, es decir, la combinación 6, la combinación 7 y la combinación 8. Ok, ok, y guardo mi modelo. Ahí está. Cargas, combinaciones de cargas y ya tengo todo listo. Lo siguiente que voy a hacer es cargar. Hay muchas formas para, bueno, tal vez no muchas, pero hay varias formas para cargar esto, ¿no? Yo prefiero utilizar el cargado mediante cargas superficiales, es decir, decirle al programa que él se encargue de hacer el trabajo pesado, y que él sea el encargado de distribuirme las cargas. Y para ello, lo único que yo hago es en el programa, defino una carga superficialmente distribuida, más o menos de este tipo, ¿sí? Una carga superficialmente distribuida y que sea el programa el que se encargue de distribuir esto a las correas. Es decir, es el programa el que me va a hacer el trabajo de pasar estas cargas de cargas superficialmente distribuidas a cargas linealmente distribuidas que van a estar ubicadas sobre las correas, ¿sí? Es decir, el programa es el que se va a encargar de pasar de cargas superficiales a cargas lineales. Ahora bien, existe también el famoso criterio del área tributaria, que muchos lo aplican para cargar estas cerchas y no utilizar ni cargas superficiales ni cargas lineales, sino utilizar cargas puntuales. ¿En qué consistiría esto? Lo que yo tendría que hacer es calcular el área tributaria para cada nudo de mi cercha. Que, por ejemplo, para un nodo cualquiera sería de la siguiente manera. Yo tendría que calcular esta área tributaria, perdón, me equivoqué de comando, esta área tributaria, más o menos está ahí y ahí, ¿sí? Entonces, todas las cargas superficiales que yo vaya a determinar, tendría que multiplicarlas por esa área de tal manera de obtener únicamente cargas puntuales sobre ese nodo, ¿sí? Ese sería el procedimiento, porque al final de cuentas todas las cargas que yo determino son cargas superficialmente distribuidas, no son cargas ni lineales ni puntuales, son cargas superficialmente distribuidas. Entonces, yo tendría que multiplicar por esa área de influencia. ¿Por qué específicamente esa área de influencia? ¿Cómo sé que esa es mi área de influencia? Pues porque esta distancia es la mitad de esta distancia, ¿sí? Y bajo la misma lógica, esta distancia de acá es la mitad de esta distancia. O sea, se supone que hasta la mitad de los elementos estructurales de las piezas, es decir, va a estar el área de influencia. Se supone que todo lo que está en el área verde va a ir cargado, va a ir soportado por ese nudo donde acabo de dibujar mi carga en rojo, ¿sí? De todas maneras, es cuestión de criterio de cada uno, ¿no? Cada uno decide si quiere modelar con carga superficial, con carga lineal o con carga puntual. Yo lo hago con carga superficial porque es más rápido, es más práctico y además utilizas todas las bondades del programa. ¿Cómo se hace? Lo único que hay que hacer, lo único que hay que hacer, a ver, en este caso, es hacer lo siguiente. Ya, voy a dibujar un área nula o un área falsa con el comando. O tal vez, no, voy a hacerlo más rápido. Fíjense lo que voy a hacer. Me voy a acercar acá, ¿sí? Necesito un poquito de ayuda, necesito ver los nudos. Ahí está. Necesito ver los nudos.
Voy a girar un poquito esto para que sea más conveniente. Ahí está. Entonces, sí, voy a alejarme un poquito. Ahí. Bueno, ya puedo retomar mi vista completa, ¿no? Ahí está. Ya puedo retomar mi vista completa. Entonces voy a agarrar estas piezas, estas de acá. Voy a ir al comando editar, extruir, convertir de líneas a áreas. La extrusión tiene que ser uy, ¿dónde están los ejes de esto? A ver, esperen un ratito. Acá se ven los ejes. Acá abajo, fíjense. Eje X, eje Y y eje Z. Si me acerco un poquito, sí, esto estaría orientado de la siguiente manera. Esto es el eje X, el azul es el eje y el verde sería el eje Z. Así está orientado mi modelo. Entonces yo tengo que hacer extrusiones en el eje Y. Voy a darle clic a una barrita, clic derecho para verificar su longitud. Aquí me dice que esto es 380. Entonces me acerco una vez más a las piezas que me interesaban y selecciono. Las selecciono. Voy a ir al comando de editar, extruir de líneas a áreas. Voy a escoger una sección none, una sección nula. En D de Y voy a escoger 380. ¿Cuántas veces? Si no me equivoco, son 6 veces. 80, 6 veces. Ok. Y ahí está. Ah, era solo 5. Bueno, lo vamos a corregir enseguida. Entonces ya está. ¿Qué es lo que hice? Fíjense, lo único que hice, vamos a darle la opción de Fill para que me muestre los elementos llenos, es dibujar áreas. Cada una de estas piezas son áreas simples, comunes y corrientes, pero con ese comandito lo hago un poquito más rápido, ¿no? Lo hago un poquito más rápido. Entonces, voy a hacer lo mismo para la otra porción de la cubierta. Es decir, es como si estuviera dibujando una calamina, si quieren, ¿ya? O la cubierta, no específicamente una calamina. Selecciono otra vez las barras con un poquito de cuidado. Ahí está. Las voy seleccionando. Otra vez me voy al comando Edit, Extrude, de líneas a áreas, sección nula, 380 en Y, ya no 6, ¿no? Son solo 5. Ok, y ahí está. Y esto de acá voy a borrarlo. Eso que me pasé. Borradas esas áreas nulas y ahí está. ¿Sí? Se puede también generar áreas nulas para estos pedacitos de acá. Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Fíjense. Voy a cambiar una vista 3D. Control G. Voy a seleccionar las cuerdas. Seleccionar. No. Voy a seleccionar las correas y los entramados. Seleccionar. Eh, Clic derecho. Ver los elementos seleccionados de la vista. Ahí está. Eh, Voy a ir a una vista un poquito más cómoda. Voy a seleccionar esto. Clic derecho, mostrar solo los elementos de la selección. Listo. Voy a ir a una vista 3D en un plano XZ con 0 de apertura. Ok. Y ahora, si mal no recuerdo, el voladito que tenía era de 0,60. Es decir, voy a seleccionar todo esto. ¿Sí? Edit, extruir de áreas, una sección nula de 0,60 en Y, pero menos 0,60 en Y. ¿Cuántas veces? Solo una vez. Ok, entonces, cambio una vista 3D, cambio una vista 3D, muestro todo y ahí está. ¿Sí? La misma idea para este caso. Vista 3D, XY, 0 de apertura, o perdón, no es XY, vista 3D, XY, plano XY,
cero de apertura y selecciono esto. Y derecho, mostrar solo la selección. Vista 3D, XZ, ok. Ahora sí. Entonces, control G. Quiero que todos los entramados salgan de la vista. Listo. Entonces, selecciono todo esto y editar líneas, no, extruir de líneas a áreas, sección nula. Ahora esto es más 0,60, ¿no? 0,60 una sola vez y creo que ya está ahí. Vista 3D, ya está, completamente. Lo siguiente que necesito definir es los ejes locales de estas áreas. Fíjense, voy a apagar por completo todas las barras y voy a pedirle que en las áreas me muestre los ejes locales. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, todos estos elementos tienen unos determinados ejes locales. ¿Sí? El eje rojo es el eje 1, el eje verde es el eje 2 y el eje cian es el eje 3. Para que el programa pueda repartir las cargas como cargas lineales a esta correa y a esta correa, a esta correa y a esta correa, el eje local 1 tiene que estar en la dirección de reparto de cargas. Tengo que hacer ese ajuste. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir a una vista. Primero me voy a asegurar de que todos los zetas o los ejes de color cian estén hacia arriba. Fíjense, no todos están hacia arriba, ¿no? Voy a apagar los nuditos, porque ahora sí me molestan. Ahí está. Vista 3D en el plano XZ, cero de apertura, ok. Entonces, fíjense acá pueden ver que muchos elementos tienen el Z hacia abajo. Entonces, simplemente por comodidad mía voy a cambiarlos todos con el Z para arriba. Y voy a acercarme un poquito porque acá no se ve bien. Acá está bien. Ya. Entonces, ver, vista 3D, plano XY, cero de apertura, ok. Entonces, la primera corrección es todo esto hasta acá. Voy a ir a la opción de asignar, área, y voy a decirle revertir el eje local 3. ¿Sí? Entonces, si ahora coloco una vista 3D, noten por favor, voy a hacer un zoom con esto. Noten por favor que las flechitas todas están hacia arriba, ¿no? El eje local 3, que es el de color cian, está hacia arriba. Acá también está bien. Ah, no, acá está hacia abajo, ¿no? Acá tengo que corregirlo. Acá al fondo parece que está bien y acá al fondo parece que está mal. Entonces, vamos a ir otra vez a una vista 3D, XY con cero de apertura, le doy clic en OK. Entonces, vamos a afinar un poquito la precisión. Necesito precisión ahora acá. Si no me equivoco, son todos estos. Me alejo, me acerco y son todos estos. Entonces, asignar área, revertir el eje local 3, OK. Para verificarlo, una vista 3D en el plano XZ y ahí pueden ver. Fíjense, ningún vector ahora está apuntando hacia abajo. Entonces, lo primero ya está solucionado. Lo segundo es dirigir el eje local 1 o el eje rojo perpendicular a las correas. Entonces, voy a poner una vista en el XY y creo que prácticamente todo. Entonces, voy a seleccionar todo, asignar, área, eje local, y vamos a girar este eje local 90 grados. Ahí está. Entonces, todos los ejes locales en color rojo están apuntando hacia las correas, ¿sí? No todos los rojos están en el mismo sentido, pero sí en la misma dirección. Tengan en cuenta que esto es un vector. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Lo que me interesa en este caso es de la dirección, no tanto el sentido. ¿Y de que puedo corregirlo? Sí. Creo que no lo necesito hacer, ¿sí? No lo necesito hacer, entonces ya mi cubierta está lista para recibir las cargas, las famosas cargas. Voy a guardarlo acá. Y necesitamos hacer un pequeño paréntesis matemático.
Y aquí vamos a hablar de las cargas muertas. Normalmente, en relación a las cargas muertas, lo que vamos a tener es la cubierta de techo, ya sea de calamina, de policarbonato, de fibra, qué sé yo, dependiendo del material que ustedes escojan y pueden tener algún tipo de luminares y demás. En este caso, la única carga que yo voy a tener es la carga de la calamina, o la carga, la calamina, ahí está. Y esta carga de la calamina yo la voy a asumir con un valor de 5 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Pero ¿de dónde sale este dato? Normalmente, los fabricantes. Voy a ir a mi carpeta de fichas técnicas. Vamos a ver una ficha técnica de este fabricante. Este es un importador de perfiles en Cochabamba y también plegadora de perfiles. Entonces, ellos dicen lo siguiente acá, ¿no? Ofrecen este producto, calaminas trapezoidales y onduladas, y ellos te dicen que el peso por metro cuadrado es de 3,58 kilos. Y en general casi todas las calaminas están en ese rango, menores a 5. Por esa razón, yo asumo 5. Punto. Para de contar. En relación a las cargas vivas de techo, la norma americana dice algo, pero en este caso voy a hablar un poquito más de la norma boliviana. Acá está. Pues la norma boliviana, al igual que muchas normas, tiene una tablita, que es esta de acá. Sobrecargas de servicio, dice. ¿Sí? Y acá normalmente están especificadas todas las cargas vivas, incluso debería estar la carga de cubierta. Pero en esta norma boliviana han separado las cargas de cubiertas y las han puesto en un artículo que está, no recuerdo si está más arriba o más abajo. Enseguida lo vamos a ubicar. Creo que está aquí. Fíjense lo que dice. Cargas vivas en cubierta. Entonces, la norma te dice que las cargas vivas de cubierta deben calcularse con esta ecuación. ¿Sí? 0,96 de R1 y R2 y 0,96 está en kilonewtons. En otras palabras, 100 kilos por metro cuadrado multiplicas por un factor R1 y multiplicas por un factor R2. ¿Cuáles son los límites? Bajo ningún concepto, tu carga viva de techo puede ser menor a 60 kilos por metro cuadrado. Eso es lo que dice la norma boliviana. ¿Qué es R1 y qué es R2? R1 es un factor que está en función al área tributaria. Y la norma americana define el área tributaria como el área soportada por un elemento estructural. Y esto realmente es muy sujeto a interpretación. ¿Por qué? Porque yo tengo mis cerchas acá, ¿sí? Si yo quisiera considerar un área tributaria grande, yo diría que mi elemento estructural pues es la cercha como tal, ¿no? La cercha en su conjunto, en base a todos sus componentes, pues es un elemento estructural. Yo podría decir que para ese elemento estructural, esa es mi área tributaria. Por lo tanto, aquí tendría un área tributaria grande. Pero otro ingeniero puede decir no, otro ingeniero puede decir no. El elemento estructural principal es la correa. ¿Por qué la correa? Porque en una cubierta, el primer elemento estructural que toma contacto con las cargas es la correa. ¿Por qué? Porque todas las cargas van a caer sobre el techo, ¿sí? Lluvia, carga viva de techo, granizo, viento, todo cae sobre la cubierta, el techo. Calamina, qué sé yo, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Pero este techo, esta cubierta como tal, no es un elemento estructural. La calamina no es un elemento que nosotros podamos diseñar. Entonces, estas cargas se pasan, o el primer elemento estructural que lo soporta es la correa, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, si mi correa es un elemento estructural, yo podría decir
que esta es mi área de influencia. Bueno, arrastrada hasta el final, ¿no? O tal vez hasta el final. Voy a dibujar biencito hasta el final. Todo eso sería el área de influencia para una correa, ¿no? Entonces, como les digo, esto es sujeto a criterio. ¿En qué me beneficia a mí considerar un área chica o considerar un área grande? Hablando desde el punto de vista de las áreas tributarias. Si mi área tributaria es pequeña, no se reduce nada mi carga. Pero si mi área tributaria es grande, yo reduzco hasta en un 60%. Es decir, que si la norma me dice 100 kilos por metro cuadrado, esos 100 kilos ya lo puedo multiplicar por 0,6 y me voy a quedar con 60 kilos por metro cuadrado. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Leyendo un poco más la parte de comentarios de la norma americana, pues este factor hace referencia un poco más a la probabilidad. Es decir, piensen en una cubierta de coliseo. Y en una cubierta de coliseo, la probabilidad de que la persona que hace mantenimiento, la persona que representa la carga viva, se apoye o trabaje sobre un sector crítico de la cubierta es muy poco probable. Pero si la cubierta es pequeña, como es en este caso, es posible que la persona haga su mantenimiento, se pare, camine, coloque sus herramientas, qué sé yo, sobre un área crítica. Entonces, esto creo yo hace más referencia a un factor de probabilidad. Si la cubierta es grande, pues obviamente es menos probable que falle por una carga viva, pero si es pequeño, sí. Eso es el factor R1. El siguiente factor, R2. El siguiente factor, R2, está en función a la pendiente, pero específicamente al valor F. El valor F, como se puede apreciar acá, es igual a 0,12 por la pendiente, pero la pendiente debe estar expresada en porcentaje, es decir, a los arquitectos les encanta expresar las pendientes en porcentaje, normalmente ponen 25% de pendiente. Entonces, lo que tú tienes que hacer, ese 25, es multiplicarlo por 0,4 y ese es tu valor de F. ¿Sí? 25% por 0,4 y ese es tu valor de F. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu F tiene un valor grande, reduces al 60%. Pero si tu F no tiene un valor grande, te quedas con 1. ¿Cómo se traduce esto? Si tienes una pendiente pronunciada, 60%. Si no tienes una pendiente pronunciada, 1. ¿Sí? Y claro está, la posibilidad de que una persona camine sobre este techo, persona feliz, camine sobre este techo, es más alta en relación a este tipo de cubierta en la que una persona no va a poder caminar sobre este techo, no va a poder hacer su trabajo de mantenimiento, ¿no? Recuerden que esto hace referencia a la carga viva de techo, a la carga de mantenimiento. Esa es la razón por la que se producen estos factores de reducción, ¿ya? Si van a trabajar con norma boliviana, pues ya dependerá de cada uno a qué quieren apuntar o qué es lo que le corresponde, 60 o 90, o tal vez algún valor intermedio, ¿sí? Pero lo mínimo 60, lo máximo 100, perdón, kilos por metro cuadrado. Me gusta hablar siempre en esta parte de un criterio que me parece bastante bueno, de la norma peruana. La norma peruana, fíjense lo que dice. Carga viva de techos. Específicamente esto. Para techos con coberturas livianas, de planchas onduladas o plegadas, calaminas, cualquiera sea su pendiente, 30 kilogramos, aquí está, 30 kilogramos por metro cuadrado. Y al final de cuentas es bastante razonable, ¿no? Porque ¿quién puede caminar fácilmente sobre un techo de calamina? Yo diría que nadie, porque la calamina se hunde al momento de pisar, ¿no? Es decir, tú mínimamente deberías subirte algunos tablones para apoyar sobre las correas y no dañar la calamina, ¿sí? Entonces, el simple hecho de colocar un tablón que se apoye en dos o más puntos distribuye tu carga y por lo tanto, si tú pesas 80, las cargas que le van a llegar a las correas, que son apoyos de ese tablón, seguramente van a ser mucho menores. Entonces, es un valor que me gusta manejar, me gusta contrastar
Muchas veces se acepta por los supervisores, muchas veces no, pero es cuestión de criterio de cada uno, ¿no? Es cuestión de criterio de cada uno. Entonces, en esta ocasión, nos vamos a quedar con una carga viva de techo de 60 kilogramos por metro cuadrado. Yo voy a suponer que mi área tributaria es la área de las cerchas, como les había explicado hace unos instantes, y me voy a permitir reducirlo hasta un 60%. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Lo voy a reducir hasta un 60%. Y esa sería mi carga. Tengo un par de minutitos más. Voy a hablar de las cargas de granizo. Para las cargas de granizo, pues lamentablemente no hay una norma boliviana. Me gusta apoyarme en este documento, que es la norma ecuatoriana. La norma ecuatoriana habla de cargas de granizo. Y lo primero, y muy importante, peso específico del granizo, 1000 kilos por metro cúbico. La norma americana, en su capítulo 9 de cargas de hielo, te permite tomar el peso del granizo como 900 kilos por metro cuadrado. Los ecuatorianos dicen 1000, pues bueno, 100 kilos no está tan alejado uno del otro. Lo cierto y la realidad es que el granizo es agua congelada y el agua, como muchos líquidos o como todos los líquidos, cuando se congela, aumenta su volumen, ¿no? Entonces, eso obviamente va a reducir su densidad. ¿Qué es lo que dice la norma ecuatoriana? La norma ecuatoriana dice, fíjense, es la misma ecuación que acabamos de explicar, porque también es copia de la SCE. Lo que te dice la norma ecuatoriana es que tú tienes que calcular tu carga de granizo con esta ecuación, donde el peso específico del granizo es 1000 y HS es la altura de acumulación. Pero el pequeño detalle es este de acá, ¿no? La altura de acumulación. Esta altura de acumulación es un valor estadístico en base a probabilidad y estadística que debería ser proporcionado por la entidad que se encarga de monitorear esos parámetros, ¿no? Bolivia lamentablemente no tenemos, entonces no podemos trabajar mucho con este valor, pero sí podemos acogernos a estas recomendaciones. ¿Qué te recomienda? Para cubiertas con pendientes menores al 15%, 50 kilos por metro cuadrado. Para cubiertas con pendientes menores al 5%, 100 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces es un valor de carga relativamente razonable. Comentando específicamente este valor, cuando dimos un curso de cubiertas metálicas en RAM Elements, tuvimos la oportunidad de contar con algunos participantes de Colombia, por ejemplo. Y en Colombia, según a lo que nos han comentado, su norma de carga les dice que carga de granizo son 100 kilos por metro cuadrado como mínimo, ¿no? Entonces yo dejo esta normativa a su criterio mientras no tengamos algo propio. 50 kilos para pendiente menores al 15% y 100 kilos para pendientes menores, perdón, al 5%. En este caso yo tengo 5 grados. 5 grados, a ver, déjeme recordar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Para pasar estos 5 grados, para pasar estos 5 grados a pendiente, creo que tengo que sacar la tangente a la -1, si no estoy mal. Si mal no recuerdo, y si no, después del receso lo verifico y se los explico. Tangente a la -1 de 5 grados. No, tangente de 5 grados, creo que solamente es tangente de 5 grados. Sí, por 100, ahí está. Tengo una pendiente de 8,74%. 8,74% es menor a 15, sí. Es mayor a 5, sí. Entonces tengo 50 kilos por metro cuadrado. Y ese es el valor que voy a asumir para mi granizo. 50 kilogramos fuerza sobre metro al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas son las cargas que estoy considerando. Perdón. Vamos a colocar acá carga muerta o la sobrecarga permanente. Esto va a ser la carga viva de techo, ¿sí? Y esto va a ser mi carga de granizo. Y ahí está. Esas tres cargas, ¿sí? Esas son las cargas que voy a introducir ahora en mi modelo, ¿sí? Bueno, entonces, al igual que en las anteriores etapas, voy a finalizar acá, por favor, del mismo modo, los voy a avisar por el grupo de Telegram.
cuando estemos continuando y también les voy a avisar por medio de las redes para que podamos continuar, ¿sí? Después de esto es cargar, bueno, me falta la carga de viento, pero sería carga de viento, colocar las cargas y diseñar. Diseñar si es que no se me olvida algo más, ¿ya? Entonces, quedemos acá, por favor, y continuamos en un par de minutos. Gracias.